Bienvenido a nuestro viaje a través de la historia de Isaac según la Biblia. Isaac es un personaje fascinante que desempeña un papel crucial en la narrativa bíblica, especialmente en el libro del Génesis. Su vida está llena de momentos significativos que revelan la fidelidad de Dios y la importancia de la fe. Acompáñanos mientras exploramos la historia de este hombre de Dios y cómo su vida impactó en la historia de la fe. Recuerda, si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones para recibir nuevos videos como este. Comparte los videos, déjame un me gusta y comenta en qué país estás viendo el video. Bien. Comencemos. La historia de Isaac, narrada en el libro del Génesis en la Biblia, es una historia de fe, promesas divinas y la providencia de Dios. Isaac fue el hijo milagroso de Abraham y Sara, nacido en su vejez como cumplimiento de la promesa de Dios de hacer de Abraham el padre de una gran nación. A lo largo de su vida, Isaac enfrentó desafíos y pruebas, pero siempre confió en Dios y cumplió un papel crucial en la historia del pueblo de Israel. La historia de Isaac comienza con su nacimiento, que fue anunciado por 3 ángeles que visitaron a Abraham y Sara. A pesar de su avanzada edad, Sara concibió y dio a luz a Isaac, lo que significó el cumplimiento de la promesa de Dios de que Abraham sería el padre de una gran nación. Isaac creció y se convirtió en un hombre de fe como su padre. En cierto punto, Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac como una prueba de su fe. Abraham, confiando en la promesa de Dios, estuvo dispuesto a obedecer, pero en el último momento, un ángel detuvo la mano de Abraham y proporcionó un carnero para ser sacrificado en su lugar. Esta historia es conocida como el sacrificio de Isaac y es un ejemplo poderoso de obediencia y confianza en Dios. Isaac se casó con Rebeca y tuvieron 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Aunque Esaú era el primogénito, Jacob recibió la bendición de su padre Isaac a través de un engaño cuidadosamente planeado con la ayuda de su madre. Esta bendición aseguró que la línea de la promesa de Dios pasaría a través de Jacob, quien más tarde sería renombrado como Israel. Isaac vivió una vida larga y bendecida, y aunque enfrentó desafíos y dificultades, su historia es un recordatorio de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Su legado perdura a través de sus descendientes y su papel en la historia de Israel es fundamental. Isaac es recordado como un hombre de fe y obediencia, cuya vida ilustra la importancia de confiar en Dios en todas las circunstancias. Isaac fue un hombre que enfrentó muchas pruebas y desafíos en su vida. Una de las más destacadas fue cuando se mudó a la tierra de los filisteos para escapar de una hambruna en la tierra de Canaán. Allí, Dios lo bendijo abundantemente y llegó a ser muy próspero, lo que generó envidia entre los filisteos. Durante su tiempo en la tierra de los filisteos, Isaac también tuvo que lidiar con conflictos sobre los pozos que había cavado para obtener agua. Los filisteos le llenaron los pozos de tierra, pero Isaac perseveró y volvió a cavarlos. Finalmente, encontró un lugar donde pudo establecerse y ser bendecido por Dios. Una de las historias más conocidas de Isaac es el episodio en el que intentó bendecir a Esaú, su hijo mayor, antes de morir. Sin embargo, Rebeca, su esposa, y Jacob, su hijo menor, tramaron un plan para que Jacob recibiera la bendición en lugar de Esaú. A pesar del engaño, Isaac aceptó que la bendición fuera para Jacob y confirmó la promesa de Dios de que la descendencia de Jacob sería bendecida y se convertiría en una gran nación. Isaac vivió hasta una edad avanzada y, al igual que su padre Abraham, murió en paz. Fue enterrado junto a Abraham y Sara en la cueva de Macpelá, en Hebrón. Después de la bendición de Jacob, Isaac vivió el resto de su vida en relativa paz. A medida que envejecía, su vista comenzó a fallar y se debilitó, lo que lo llevó a depender más de sus sentidos restantes y a confiar en la ayuda de sus hijos y su familia. Isaac continuó siendo una figura importante en la historia de su familia, especialmente en la vida de Jacob. Cuando Jacob tuvo que huir de su hermano Esaú,
quien quería matarlo por haberle quitado la bendición, Isaac apoyó la decisión de Jacob de ir a la casa de su tío Labán en Harán para encontrar una esposa entre sus parientes. Años más tarde, cuando Jacob regresó a Canaán con su familia y sus posesiones, Isaac estaba en su lecho de muerte. Sabiendo que su fin se acercaba, llamó a Jacob para darle su última bendición. En este momento, Isaac reconoció que Dios había sido fiel a sus promesas y que la descendencia de Jacob sería abundante y bendecida. Isaac murió y fue enterrado por sus hijos, Jacob y Esaú, en la cueva de Macpelá, donde yacían enterrados Abraham y Sara. Con la muerte de Isaac, se completó la vida de uno de los patriarcas más importantes de la historia de Israel, cuya fe y obediencia continúan siendo un ejemplo para las generaciones futuras. Después de la muerte de Isaac, la historia de su familia continuó desarrollándose. Jacob, su hijo, se convirtió en el padre de los 12 hijos que se convertirían en las 12 tribus de Israel. A través de estos hijos, la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob de una gran nación se cumplió, ya que los descendientes de Jacob crecieron y se multiplicaron en la tierra de Egipto. Los descendientes de Jacob, los israelitas, eventualmente se convirtieron en esclavos en Egipto, pero Dios los liberó a través de Moisés y los llevó de regreso a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Esta historia de liberación y redención se convirtió en un evento central en la historia del pueblo de Israel, y la fe y la fidelidad de Abraham, Isaac y Jacob fueron recordadas y celebradas a lo largo de las generaciones. Isaac, a pesar de ser a menudo eclipsado por la figura imponente de su padre Abraham y la historia dramática de su hijo Jacob, desempeñó un papel crucial en la historia de Israel. Su vida de obediencia, fe y confianza en Dios es un recordatorio para todos los creyentes de que Dios cumple sus promesas y guía nuestras vidas, incluso en medio de las pruebas y los desafíos. Isaac es recordado como un hombre de Dios cuya vida tuvo un impacto duradero en la historia de su pueblo y cuya fe continúa inspirando a las generaciones posteriores. Después de la muerte de Isaac, la historia de su familia continuó con sus hijos, Esaú y Jacob, quienes tuvieron descendencia y desempeñaron roles importantes en la historia de Israel. Esaú, el hijo mayor de Isaac, se convirtió en el padre de los edomitas, una tribu que habitaba al sur de Canaán. Aunque inicialmente Esaú había sido destinado a recibir la bendición de Isaac, esta fue tomada por Jacob a través de un engaño orquestado por Rebeca, la madre de Jacob. A pesar de este conflicto, al final Esaú y Jacob se reconciliaron. Jacob, por otro lado, se convirtió en el padre de los 12 hijos que se convertirían en las 12 tribus de Israel. A través de una serie de eventos, incluyendo su tiempo trabajando para su tío Labán en Harán y su lucha con un ángel, Jacob fue transformado y renovado en una persona de fe y confianza en Dios. Finalmente, Jacob regresó a Canaán con su familia y se estableció en la tierra que Dios le había prometido a él y a sus antepasados. La historia de Isaac es un recordatorio de la fidelidad de Dios a sus promesas y de cómo Él trabaja a través de las generaciones para cumplir sus propósitos. A través de Isaac, vemos la importancia de confiar en Dios en todas las circunstancias y de obedecer su voluntad, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Isaac es recordado como un hombre de fe cuya vida tuvo un impacto duradero en la historia de Israel y cuyo legado sigue siendo relevante hoy en día. La historia de Isaac es una historia de fe, obediencia y las promesas cumplidas de Dios. A través de él, vemos cómo Dios trabaja en la vida de las personas para cumplir sus propósitos y cómo la fe en Dios puede superar cualquier obstáculo. Isaac es un ejemplo de confianza en Dios y de cómo seguir sus mandamientos conduce a la bendición y la prosperidad. Hermanos, a través de la historia de Isaac, podemos aprender valiosas lecciones sobre la confianza en Dios, la obediencia y la fidelidad. Isaac nació como resultado de una promesa divina a Abraham y Sara, quienes en su vejez llegaron a ser padres.
Desde su nacimiento, Isaac fue un testimonio viviente de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, incluso en circunstancias aparentemente imposibles. Uno de los episodios más conmovedores de la vida de Isaac es el sacrificio. Dios probó la fe de Abraham al pedirle que sacrificara a su hijo Isaac en el monte Moriah. A pesar de la dificultad de esta prueba, Abraham obedeció, confiando en que Dios proveería. En el último momento, Dios intervino y proporcionó un carnero como sacrificio en lugar de Isaac, demostrando su provisión y amor. Isaac también enfrentó desafíos en su vida adulta, como cuando se trasladó a la tierra de los filisteos para escapar de una hambruna. A pesar de las dificultades que enfrentó, Dios lo bendijo abundantemente, demostrando una vez más su fidelidad hacia aquellos que confían en él. Otro aspecto importante de la vida de Isaac fue su relación con su hijo Jacob. A pesar de las luchas y los errores que cometieron, Isaac y Jacob eventualmente se reconciliaron, lo que nos enseña sobre el poder del perdón y la restauración en las relaciones familiares. En su vejez, Isaac perdió la vista, pero aún así continuó confiando en Dios. Cuando llegó el momento de bendecir a sus hijos, Isaac reconoció la mano de Dios en la vida de Jacob y confirmó la bendición sobre él, cumpliendo así la promesa de Dios de que la descendencia de Jacob sería bendecida y se convertiría en una gran nación. Hermanos, la historia de Isaac es un recordatorio poderoso de que Dios es fiel a sus promesas y que podemos confiar en Él en todas las circunstancias. Al igual que Isaac, debemos seguir adelante con fe y obediencia, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Que la historia de Isaac nos inspire a confiar en Dios más plenamente y a obedecer su voluntad en todo momento.